Buenas, en este video se mostrarán pequeños resúmenes de cada tema. Un grupo de 11º M. Los integrantes son Natalie Quintero, Rita Miranda, Joydith Martínez, Ronald Morales y Amy López. Buenas, mi nombre es Natalie Quintero y les voy a hablar sobre la respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico, es decir, que a partir de moléculas grandes estaban a degradarse para formar moléculas más pequeñas, pero además nos darán energía. Esta energía se va a liberar mediante un nucleótido llamado ATP, que es el adenosintrifosfato. Lo que se busca en la respiración celular es liberar este nucleótido para generar energía. La respiración celular se puede generar en dos ambientes, una con presencia de oxígeno y otra sin presencia de oxígeno. Si se trata de una con oxígeno, entonces se llama respiración aeróbica. Y si se realiza sin oxígeno, entonces se llamará respiración anaerobia o fermentación. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y en los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos lazos químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. La respiración celular se divide en dos fases. Fase 1, glucólisis. Se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de glucosa y después de 10 fracciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADP. Las moléculas de piruvatos pueden tomar dos vías, fermentación láctica o alcohólica, todo esto sin oxígeno. Fase 2, el ciclo de Krebs. Cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay porción aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato va directamente a la mitocondria, donde se va a iniciar una ruta metabólica y también se inicia el ciclo de Krebs. Es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de acetilcoenzima A. En esta serie de reacciones se produce 36 de ATP, 6 moléculas de agua y 6 de dióxido de carbono. La ecuación de la respiración celular: tenemos glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Tenemos como producto 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP. Buenas tardes, mi nombre es Rita Miranda y voy a hablar sobre el proceso de glucosis, en qué consiste y su formación de complejo acetilcoenzima A. La glucosis es un proceso metabólico fundamental que ocurre en el citoplasma de las células. Consiste en una serie de 10 reacciones enzimáticas que transforman una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Este proceso no solo es crucial para la obtención de energía, sino que también es el primer paso en el catabolismo de los carbohidratos. Durante la glucosis, la glucosa se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato mediante la acción de la enzima hexoquinasa. A lo largo de las reacciones se producen moléculas de ATP y NADH que son esenciales para la energía celular. Cada reacción es catalizada por una enzima específica, lo que asegura que el proceso sea eficiente y regulado. Una vez que se ha producido el piruvato, al final de la glucosis, este se transporta a la mitocondria, donde se convierte en acetilcoenzima a través de un proceso llamado descarboxilación oxidativa. Este paso es catalizado por el complejo piruvato interconectado durante esta reacción. El piruvato pierde un grupo carboxilo y se oxida, generando NADH y un grupo acetilo que se une a la coenzima A, formando así el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es un metabolito clave que ingresa al cielo de Krebs, donde se oxida para producir más energía en forma de ATP, NADH y FADH2. Este proceso es esencial para la respiración celular y la producción de energía en organismos aeróbicos. En conclusión, la glucosis y la formación de acetilcoenzima A son procesos interconectados que permiten a las células extraer energía de la glucosa y utilizarla para diversas funciones vitales. Soy Joydith Martínez y le voy a hablar del ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo de los cítricos o el ciclo de los tricarboxílicos,
¿Dónde ocurre? Esto ocurre en las mitocondrias en las células eucariotas. ¿Cuáles son sus reacciones químicas? Bueno, en cuanto al ciclo de Krebs, este involucra una serie de pasos en los que se oxidan los grupos acetilo provenientes del acetil CoA. Las principales reacciones químicas incluyen formación de citrato. El acetil CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato, catalizado por la citrato sintasa, isomerización de citrato a isocitrato. El citrato se convierte en isocitrato a través de la aconitasa, descarboxilación oxidativa de isocitrato. El isocitrato se oxida y se descarboxila para formar alfa-aceto glutarato generando NAD y CO2 en el proceso. Descarboxilación oxidativa del alfa-aceto glutarato. El alfa-aceto glutarato se convierte en succinil CoA generando NAD y CO2. Conversión de succinil CoA a succinato. El succinil CoA se convierte en succinato generando GTP o ATP en el proceso gracias al succinato tiosinasa. Oxidación de succinato a fumarato. El succinato se convierte en fumarato generando FADH2 en el proceso gracias al succinato deshidrogenasa. Hidratación de fumarato a malato. El fumarato se convierte en malato mediante la acción de la fumarasa. Oxidación de malato a oxalacetato. Finalmente el malato se oxida para regenerar el oxalacetato produciendo Na en el proceso. Este ciclo no solo produce Na y FADH2, que son esenciales para la cadena de transporte de electrones, sino que también genera GTP o ATP y libera CO2 como un subproducto. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Ronald Morales y les voy a describir en qué consiste la fosforilación oxidativa, dónde se da esta serie de reacciones y la importancia del proceso para la obtención de energía. La fosforilación oxidativa es una parte crucial de la respiración celular que se encarga de producir la mayor parte de ATP, adenosintrifosfato, en las células, moléculas que almacenan y transfieren energía para diversas funciones. ¿En qué consiste la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa se basa en una serie de reacciones químicas que involucran el transporte de electrones y la síntesis de ATP. ¿Dónde se da esta serie de reacciones? Cadena de transporte de electrones. Los electrones que provienen de moléculas como el NADH y el FADH2 generadas por el proceso anterior como el ciclo de Krebs. 2. Bombeo de protones. La energía liberada se utiliza para bombear protones H desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Síntesis de ATP. Finalmente los protones regresan a la matriz mitocondrial a través de una proteína llamada ATP sintasa. La importancia de obtención de energía. La fosforilación oxidativa es la etapa más eficiente de la producción de ATP durante la respiración celular. Esta eficiencia energética es fundamental para mantener funciones vitales de las células y por ende de los organismos. Sin fosforilación oxidativa, las células no podrían obtener suficiente ATP para sostener procesos con la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas y la síntesis de biomoléculas, lo que llevaría a la disfunción celular y eventualmente a la muerte celular. Mi nombre es Amy López y hoy les voy a hablar sobre los principales tipos de fermentación, qué organismos la realizan y qué se produce. De acuerdo a las sustancias obtenidas al final del proceso de fermentación, podemos clasificarlas en fermentación alcohólica. Es un proceso llevado a cabo por las levaduras principales en el que a partir de ciertos azúcares se produce una cantidad de alcohol etano, dióxido de carbono y ATP. Este es el proceso empleado para producir las bebidas alcohólicas. Fermentación acética, propia de las bacterias de género Acetobacter, transforma el alcohol etílico en ácido acético, o sea, el alcohol en vinagre. Es, no obstante, un proceso aeróbico, por lo que puede darse en vinos expuestos al aire. Fermentación láctica consiste en una oxidación parcial de la glucosa llevada a cabo por bacterias lácticas o por las células musculares animales. Este proceso genera ATP, pero puede producir ácido láctico como subproducto, lo cual produce el
al acumularse la sensación dolorosa de fatiga muscular. Fermentación butírica. Consiste en la conversión de glucosa en ácido butírico y gas. Este último le confiere un olor típicamente desagradable. Es llevada a cabo característicamente por las bacterias de género Clostridium y requiere la presencia de lactosa. Fermentación butanodiólica. Se trata de una variante de la fermentación láctica llevada a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono y generan butanodiol, un alcohol incoloro y viscoso. Fermentación propiónica. Este proceso interviene en ácido acético, el dióxido de carbono y el ácido succínico. Se obtiene de todos ellos ácidos propiónicos una sustancia corrosiva con olor acre. Muchas gracias.